Hola, buenas tardes, en México y buenas noches en España. Pues estamos ya aquí en Charlas de Café. Me da mucho gusto que hoy nos acompaña la doctora Ruth Ferrero, que es investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, especialista en temas de migración, nacionalismos y, por supuesto, en el tema de los países de Europa del Este, los Balcanes y la ex Yugoslavia. Bienvenida, doctora. Es un gusto de verdad tenerla aquí en Charlas de Café. Muchas gracias, Ruth. Estoy encantada de estar contigo conversando. Muchas gracias. Doctora, pues este año 2021 se cumplen 30 años de la trágica muerte, diría yo, de Yugoslavia, de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Yo ayer, bueno, y esto lo comento para las personas que nos escuchan en el en vivo, hice un pequeño video poniendo como en contexto, ¿no? Para las personas que no estén tan familiarizadas con el tema, pues que conozcan un poco, porque yo quisiera más bien centrar la charla como en el balance o en una reflexión que se puede hacer acá a los 30 años de estos sucesos. Leía una frase que se atribuye a Winston Churchill que dice que los Balcanes producen más historia de la que consumen. Ujú. Entonces, bueno, pues me gustaría saber, doctora, ¿cuál es el balance que podemos hacer a 30 años de estos sucesos? ¿Qué comentario nos puede hacer? Bueno, desde el fin de las guerras en Yugoslavia, lo que hemos visto primero es la creación de varios estados, que ahora son estados soberanos, al menos una buena parte de ellos, ¿no? Todavía tenemos el caso de Kosovo abierto y en conflicto congelado que podríamos decir en Bosnia y Herzegovina, ¿no? Pero tenemos la constitución de estados independientes. Algunos de ellos ya incorporados a la Unión Europea, otros quieren incorporarse a las instituciones europeas, pero en todos ellos lo que sí que detectamos es que los procesos de institucionalización democrática y la lucha por la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y demás, y la captura del Estado, pues de momento no parece que hayan resultados especialmente. El caso más grave quizás es el de Serbia, que es además el Estado por excelencia en la región, el Estado por excelencia en la antigua Yugoslavia, y donde encontramos pues, una suerte de autoritarismo electoral, si queremos, con una captura del Estado por parte del partido que controla el poder, liderado por Vučić en este momento, y, en fin, unos intentos por parte de la Unión Europea de poner en marcha esos procesos de democratización a través de la política de ampliación que, en mi opinión, han fracasado, ¿no? La política que se pone en marcha para los procesos de adhesión a la Unión Europea es lo que se denomina el principio de condicionalidad, y según ese principio de condicionalidad los estados tienen que cumplir una serie de criterios que les van a permitir acceder a las instituciones. Em, Parte de esos criterios tienen que ver con la democracia y el Estado de Derecho. Y en ninguno de estos casos, sobre todo en el caso de Serbia, se ha conseguido alcanzar. Y en el caso de los dos estados que forman parte ya de la Unión Europea, también estamos viendo rasgos de derivas iliberales, como en el caso de Hungría también, en los casos de Eslovenia y de Croacia. Por lo tanto, tenemos constitución de muchos estados con una gran inestabilidad regional en la cual todavía se está trabajando para que la cooperación regional efectivamente opere de tal forma que se estabilice la zona, con una parte de esos estados que consiguen su objetivo primigenio, que era el adherirse a la Unión Europea antes que el resto, que es el caso de Eslovenia y Croacia, que por eso también celebran referéndums de autodeterminación en el año 90, 91, y luego tenemos un estancamiento de los procesos de construcción nacional en el caso de Bosnia y en el caso de Kosovo, pues un conflicto que también está congelado precisamente porque no existe un reconocimiento entre Belgrado y otros estados de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, por cierto, que no reconocen a Kosovo como Estado soberano.
Ahora que menciona el caso de Kosovo, no sé si pudiera ampliar un poquito la situación que ahí se vive, porque bueno, es como el último momento, digamos, ¿no? Cuando incluso la OTAN tiene que intervenir ahí. Y esto del reconocimiento que en mi valoración tiene también que ver con los propios conflictos separatistas que pudieran tener, o nacionalistas, que no toda la Unión Europea o no todos los países Ujú. de la Unión Europea tienen situaciones de separatismo, pero sí de nacionalismo, incluso con partidos políticos. No sé si pudiera ampliarnos un poquito Sí, esa en parte. siempre se dice que la guerra en la antigua Yugoslavia comenzó en Kosovo y terminó en Kosovo, ¿no? Que hasta que no se solucione ese tema, pues nunca vamos a terminar de solucionar los conflictos de la antigua Yugoslavia. Es decir, se dice que comenzó en Kosovo porque fue en Kosovo cuando comienzan las primeras manifestaciones contra lo que era el Estado federal yugoslavo, con unas huelgas pacíficas, una resistencia pacífica a lo Gandhi, ¿no? Que duran aproximadamente 10 años, hasta el año 89, y que crean una sociedad paralela, independiente y autónoma de la sociedad serbia. La llegada de Milosevic y el discurso que da inicio, digamos, al punto de partida a las guerras de Yugoslavia en el año 89 lo da precisamente en Kosovo también, ¿no? Y efectivamente, como apuntabas, el fin de las guerras yugoslavas, o mejor dicho, del conflicto armado, tiene lugar precisamente mediante la intervención de la OTAN en la región y en Serbia, con los bombardeos, los famosos bombardeos de la OTAN, que finalmente provocarán unos meses más tarde la caída de Milosevic. La situación ahora mismo es de estancamiento. Ha habido intentos de diálogo o de avanzar en el diálogo entre Pristina y Belgrado, pero que por circunstancias y contexto y también formas de hacer en Balcanes muy peculiares que encontramos a lo largo de muchos años, pues no han conseguido avanzar. La intermediación de otros actores como el de Estados Unidos o la intermediación de la Unión Europea tampoco han avanzado lo suficiente como para poder llegar a acuerdos que efectivamente desbloqueen una situación que ya dura demasiado tiempo. En el otoño de este año pasado se retomaron las conversaciones en Washington en los últimos meses del mandato de Trump y con la llegada de Borrell a la alto representante para la Unión Europea también se ha intentado dar un impulso en el diálogo político entre ambos territorios. Sin embargo, también ha llegado la COVID, con lo cual se ha quedado todo bastante bloqueado y demás. Y mientras tanto, ha habido mociones de censura, repeticiones electorales en el caso de Kosovo, encarcelamientos del anterior primer ministro, en fin, una serie de hitos que han sucedido a lo largo de estos meses de pandemia también, y que han dado como resultado una abrumadora victoria de un partido que se reconoce como soberanista y además en cuyo programa político se incorpora también la unión con Albania, ¿no? Liderado por Albi Kurti, que fue un primer ministro que ya había estado en el poder en la primavera del año pasado, pero que por medio de una moción de censura tuvo que abandonar el cargo y bueno, las turbulencias políticas, la inestabilidad política llevaron a esas elecciones que finalmente le han dado una victoria que ha arrasado con todos los equilibrios políticos en el Parlamento kosovar. Y en estas circunstancias tenemos un control absoluto del Estado en el lado de Belgrado por parte de Vučić y tendremos que ver cuáles van a ser los ejes sobre los que se va a desarrollar esa nueva comunicación entre Vučić y Kurti a partir de ahora, porque hasta hace apenas 6-7 meses la contraparte de Vučić, del serbio Vučić, se encontraba en Tači, que es una persona que ha sido imputada por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y que tuvo que dejar el cargo y de ahí pues toda esa inestabilidad en el caso de Kosovo. Tanto Vučić como Tadić se conocían de la época del conflicto. Cada uno peleaba en uno de los bandos y bueno, pues eran perros viejos en ese sentido y negociaban pues como tales, ¿no?
Se lanzaron propuestas de intercambio de territorios para poder alcanzar acuerdos, se hicieron varias maniobras para intentar que eso avanzara, pero al final todo se ha quedado en nada y de momento no hemos conseguido avanzar en ese diálogo entre Pristina y Belgrado. Y los estados no reconocedores en el marco de la Unión Europea pues siguen en sus posiciones. Tiene razón que la mayoría de los casos tiene que ver con la transferencia de la autopercepción de un conflicto interno en relación con lo que sucedía en la antigua Yugoslavia. Yo creo que hay que intentar desmentir o al menos intentar desmontar este tipo de argumentos, puesto que los paralelismos no llevan a nada y además tampoco consiguen desbloquear una situación que, como decía antes, pues ya dura demasiado tiempo. Justamente yo creo que ha sido ayer o esta mañana incluso que se ha votado en el Parlamento Europeo a favor del desbloqueo de los procesos de liberalización de visados para Kosovo, pero como el Consejo Europeo y la Comisión no dan ese paso, pues no, de momento no va a haber esa, esa liberalización de visados. La mayoría ha sido abrumadora en el marco del Parlamento Europeo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, yo creo que va a haber avances, incluso en el caso español, que es uno de los socios más duros en sus posiciones de no reconocimiento. Se están viendo ya también algún tipo de flexibilización en relación con estas cuestiones, ¿no? De hecho, tenemos la semana que viene un partido de fútbol entre Kosovo y España, que era algo impensable hace apenas 2 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sí que vemos que esa flexibilización se va progresando muy poco a poco y bueno, en el medio plazo sí que entiendo que habrá algún tipo de desbloqueo. Sí, porque, por ejemplo, esto que nos menciona del partido de fútbol, pues es como un reconocimiento simbólico, ¿no? De alguna manera también. Sí, a ver, también está forzado porque Kosovo ha sido admitido en una organización internacional como la FIFA, ¿no? Entonces, em, España tiene obligación de poder disputar o de disputar con este equipo, con algunos matices, porque no se habla del país como tal, sino aquí en España siempre hablamos o siempre se habla de Pristina o del territorio de Kosovo, pero no se habla de Estado kosovar, ¿no? Okey, Para un poco evitar conflictos en el plano de lo semántico, ¿no? claro. Y de lo político y de lo diplomático. Pero sí, es un acontecimiento histórico, realmente el equipo de Kosovo pueda jugar en territorio español. Claro. Doctora, siempre, bueno, desde que yo estudié el tema también, que leía toda la información que me llegaba en ese momento, pues todavía sin internet, entonces pues llegaba más bien, sobre todo de medios periodísticos, siempre tuve como la duda o la inquietud de saber, o sea, cuáles fueron como el papel que tuvieron las grandes potencias, bueno, ya al final del conflicto, sí, bueno, la intervención ahí de Estados Unidos, los acuerdos de Dayton y tal, pero a nivel regional, a nivel de, sí, también de instituciones como la ONU y tal, ¿cuál fue el papel que tuvieron las grandes potencias en estos sucesos que se dieron hace 30 años? Bueno, yo creo que cuando empieza el conflicto, al menos desde la Unión Europea, no se esperaba que un conflicto que se encontraba apenas 2 horas y media, 3 horas, como mucho, de Bruselas, ¿no? De Bruselas a Sarajevo, tuviera la virulencia que alcanzó. El papel de la Unión Europea fue bastante exiguo, por ser generosos, ¿no? Los estados no se encontraron preparados no se lo esperaban, no sabían cómo reaccionar y en muchos casos pesaban sobre todo los vínculos históricos con algunos territorios más que el intentar evitar el conflicto, ¿no? El caso de Estados Unidos sí que lo tenían bastante claro. De hecho,
lo primero, lo que indujo a que la Unión Europea intentase reaccionar a partir del año 92-93 fue precisamente ese impulso que le dio Estados Unidos al despliegue de tropas de peacekeeping en el territorio. Porque, bueno, en el marco de Naciones Unidas se habían también desplegado los cascos azules, perdón, los cascos azules, en el cual participaban las potencias europeas, pero no como Unión Europea. En ese momento, la inoperancia de esas tropas que llevó o desembocó en la matanza de Srebrenica, bueno, pues dejó al descubierto esa manera de inhibirse por parte de los países europeos de lo que estaba sucediendo en ese territorio. La consecuencia de ello fue la creación o el intento de crear una acción exterior común que efectivamente pudiera responder a cuestiones como estas de una manera mucho más eficaz, que por el momento todavía está también en construcción, ¿no? Las cosas en Europa van despacio. En el caso de la Federación Rusa o de Turquía, en el conflicto la cuestión es que trabajaban con sus tradicionales aliados. Los serbios trabajaban sobre todo con los rusos, pero también con los franceses, que tenían ciertas simpatías históricas con los serbios. Y luego a nivel más diplomático, más político, en el marco del Consejo Europeo, a mí me gustaría destacar el papel que jugó un ministro de Asuntos Exteriores español poco antes de la disolución final de Yugoslavia y poco antes de que comenzara realmente el conflicto, ¿no? Que fue Fernández Ordóñez, que en su opinión planteaba, ya se veía que iba a haber se avecinaba algo gordo desde Yugoslavia, y entonces él planteó en el Consejo Europeo lo relevante que sería intentar ofrecer una vía rápida de acceso a las instituciones europeas para la Yugoslavia en su conjunto, ¿no? Porque las posiciones de Croacia y de Eslovenia eran la de la independencia rápida, sabiendo que ellas solas podrían alcanzar los criterios exigidos por los principios de condicionalidad que mencionaba antes, y por lo tanto entrar en la Unión Europea en unas mejores condiciones que si lo hacía con el resto de los territorios de Yugoslavia. Fernández Ordóñez lo que planteaba era que estratégicamente la entrada de un Estado multinacional como el español pues favorecería también a los intereses españoles, además de potencialmente evitar un conflicto interno en Yugoslavia, ¿no? Cuando llegó con esa propuesta, yo creo que fue en el invierno, en el Consejo de diciembre del 91, creo recordar, pues Alemania ya había reconocido unilateralmente la independencia de Eslovenia y de Croacia, ¿no? Al igual que el Vaticano. Entonces, bueno, esta propuesta quedó desmarcada y a partir de ese momento, pues ya toda la historia que viene detrás es la que conocemos, ¿no? Pero se perdió, yo creo, una oportunidad importante para haber evitado el conflicto, ¿no? El conflicto bélico. Otro de los temas sobre los que se estuvo debatiendo durante aquella época, en el marco sobre todo de la guerra de Bosnia, fue el tema de los embargos, ¿no? de armas. Y esto también también generó mucho conflicto, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de lo político, ¿no? Porque en función de cómo se conceptualizara el conflicto, si era un conflicto civil, una guerra civil, o si era una guerra de agresión entre dos estados, la posición de la comunidad internacional podía ser una o podía ser otra. Claro. Entonces, claro, de lo que se quejaban siempre los bosniacos era que tanto Croacia como Serbia armaban a sus fuerzas militares o paramilitares, mientras que los bosniacos no tenían un estado matriz al cual recurrir, y por lo tanto, si había un embargo de armas externas, ellos eran los más perjudicados, puesto que solamente ese embargo aplicaba a las tropas que se encontraban en el territorio de Bosnia. Por lo tanto, bueno, de eso debatimos mucho en aquella época, ¿no? Yo era muy jovencita, pero los maestros que estaban en ese momento más encima, yo recuerdo que lo discutían y de manera además, pues bueno, muy articulada y muy,
significativamente, ¿no? Que esto luego este tipo de debates también los hemos vuelto a ver con la guerra en Ucrania, ¿no? Por ejemplo. Sí, mencionó, por ejemplo, el reconocimiento bastante temprano por parte del Vaticano, que yo también creo que eso fue decisivo y me llama la atención porque en ese momento había un papa que conocido por su férrea crítica a todo lo que fue la teología de la liberación, completamente anticomunista, ¿no? Antipaíses socialistas. Me gustaría conocer un poco más de su opinión respecto al papel que también jugó el Papa de ese momento, Juan Pablo II, y el Vaticano. Bueno, Juan Pablo II fue un papa muy político, ¿no? No solamente en Balcanes, sino en otros países también tanto de la región como de otras latitudes, ¿no? Como bien sabemos. Em, en aquel momento fue determinante el reconocimiento por parte del Vaticano porque lo que estaba haciendo era reconocer a uno de los países más ultracatólicos que tenemos ahora mismo en el marco europeo, ¿no? Quizás Polonia, Irlanda y Croacia son los países en los que encontramos e identificamos un catolicismo más radical, ¿no? En sentido amplio. Em, Eslovenia también es mayoritariamente católica y el resto de los estados de la antigua Yugoslavia, pues no, ya son ortodoxos, otra parte de la población era musulmana, etcétera, etcétera. Entonces también se fractura por los clivajes religiosos y precisamente por ese impulso, ¿no? Del Vaticano en el reconocimiento temprano de los referendos de autodeterminación que se dan en la región. El caso alemán es paradójico, pero yo creo que la idea era sobre todo de tipo geopolítica, ¿no? Independientemente de que pensasen o no que iba a haber un conflicto bélico, el poder arrastrar a territorios sobre los que tiene una enorme influencia le hacían ganar peso específico en el marco de la Unión Europea, ¿no? También lo hizo con los países del este en la posterior ampliación ya en el año 2004. Entonces era la reconstrucción de una suerte de área de influencia alemana que le da un peso muy, muy específico y muy potente en todo el entorno de la Unión Europea. Y también yo creo que tenemos que hacer una lectura más macro y más geopolítica de algunos de los movimientos que observamos en aquel momento, ¿no? Claro, como casi siempre se utiliza como de referencia los hechos ocurridos en Yugoslavia a propósito como de un resurgimiento de los nacionalismos. Y hoy vemos que nuevamente están muy presentes, pero un tipo de nacionalismo también como más cargado como hacia la derecha, ¿no? Como también legitimando todos estos movimientos casi fascistas, muy xenofóbicos, por ejemplo. No sé si nos pudiera hablar un poquito de esta cuestión del nacionalismo. ¿Pero en el caso de Yugoslavia o en general? En general, pues en Europa, ¿no? Que es donde Ya. está como muy presente, aunque también en Estados Unidos con el discurso de Trump que acaba de salir Ujú. del Sí. mandato y tal. Bueno, en el caso de la antigua Yugoslavia, lo que se vio fue que la forma en la que estaba construido el Estado, ese Estado multinacional, no estaba bien tejido, ¿no? No estaba bien tejido, dependía todo de una figura, de un liderazgo muy fuerte, y eso hizo que luego pues cada comunidad, cada colectivo, cada comunidad política intentase construir su propio Estado-nación, ¿no? Eso también lo hemos visto con la disolución de otras federaciones socialistas, ¿no? como la Unión Soviética o la propia Checoslovaquia, ¿no? Eran estados tejidos sobre la base de derechos de autodeterminación y que cuando cae el régimen determinan y deciden montar su propio Estado-nación, ¿no? En muchos de esos países nunca habían sido autónomos, nunca habían sido soberanos, ¿no? Pensemos que los países bálticos, por ejemplo, solo habían sido independientes durante el periodo de entreguerras, apenas 17, 18 años. Entonces, era una reconstrucción total y absoluta del Estado y de las instituciones, ¿no? Además del proceso de cambio político, de cambio económico, etcétera, etcétera. Es verdad que en aquel momento
se hablaba mucho de la descongelación de los nacionalismos, ¿no? Porque en Europa se considera que la puesta en marcha de la Unión Europea lo que hace es ganarle la batalla a los nacionalismos estatales que habían llevado, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la construcción del proyecto europeo, la puesta en marcha del proyecto europeo, se consideraba que era una victoria frente a ese tipo de movimientos nacionalistas exacerbados, ¿no? Y esencialistas. La caída del muro lo que hace es que de repente vuelven a aparecer ese tipo de movimientos con el objetivo fundamental de quitarse el yugo, entre comillas, ¿no? el yugo de Moscú, para poder constituirse en estados autónomos. Y la evolución de la institucionalización de las democracias en esos países, también encontramos ahora pues de nuevo un tipo de nacionalismo que es un nacionalismo esencialista. A mí no me gusta usar la palabra populismo porque no creo que lo sea, sino que es más bien un nacionalismo conservador que busca y persigue la creación de estados homogéneos en los cuales no tiene lugar los procesos de multiculturalismo, ni la diversidad religiosa, ni la diversidad religiosa, ¿vale? Entonces, ahí es donde podemos ubicar a líderes que precisamente apelan por esa homogeneidad, como puede ser el caso de Hungría o el caso de Polonia. Pero no son los únicos países en los cuales encontramos este tipo de derivas nacionalistas en el sentido de patrióticas, de exaltación del Estado-nación como un Estado en el cual no tiene cabida aquellos que no son realmente ciudadanos del territorio, ¿no? Porque encontramos movimientos similares en el caso alemán por otras razones, movimientos similares en los Países Bajos, en el caso español, en el caso francés, es decir, es una tendencia que se puede trazar a lo largo y ancho de todo el continente, cuyo principal objetivo es conseguir esa homogeneidad, tanto en el plano de los valores, pero también en el plano de las tradiciones y del rechazo a todo aquel que no acepta las normas que ellos plantean, ¿no? Y digo ellos porque sobre todo son ellos, son varones, ¿no? Y esto, bueno, pues no solamente además lo vemos en el marco europeo, sino que si nos vamos a otras latitudes también lo podemos encontrar, ¿no? Lo encontramos en el caso de Trump, pero también lo vemos en Bolsonaro, por ejemplo, o me atrevería a decir que en México también, ¿no? Tampoco me quiero meter yo en cuestiones mexicanas, pero también vemos como hay una suerte de construcción que va más allá de lo que es el mero patriotismo, ¿no? La mera construcción de una comunidad política que se identifica con una nación, sino que además persigue esa homogenización y ese esencialismo de lo que constituye el concepto de comunidad nacional en sentido más restrictivo, ¿no? Ay, es que le había puesto el mute porque se está escuchando un poco de ruido acá afuera. Y a 30 años de estos sucesos, ¿cuáles son las lecciones que nos dejan estos eventos? Bueno, pues, qué pregunta. Lecciones, pues lecciones que hay que tener mucho cuidado con quiénes son nuestros líderes, qué persiguen nuestros líderes y cuáles son los vectores que movilizan a las poblaciones a la polarización y a un posterior potencial enfrentamiento entre ellas, ¿no? Yo creo que es muy importante darse cuenta de que es posible la construcción de una comunidad política sostenida sobre lo republicano, ¿no? No sobre la cuestión cultural esencialmente, sino sobre la base de un Estado de Derecho y una democracia que es respetada por toda la ciudadanía. Eso es lo que realmente construye comunidad política y construye nación también, o incluso identidad, en el caso de una Unión Europea, identidad europea, ¿no? Si nos damos unas normas y un Estado de Derecho que todos y todas respetamos, pues probablemente finalmente converjamos también en la construcción de identidades colectivas que no van a ser excluyentes, sino que al contrario van a ser capaces de convivir unas con otras en armonía.
Algunas de las cuestiones que se han ido además trabajando ya con el paso de los años en el caso de la antigua Yugoslavia, bueno, es ver cómo se encuentra, ¿no?, la dificultad de desarraigar y sobre todo de construir colectividad nacional, por ejemplo, en el caso de Bosnia, ¿no? La manera en la que se construye el Estado, la manera en la que se le da una norma fundamental, como es la Constitución de Dayton, en el caso de Bosnia, lo que hace, lejos de construir armónicamente una historia común, un relato que sea regenerador de la construcción de una comunidad política, lo que hace es separar a las comunidades de tal manera que sí, están viviendo en paz, pero en realidad no se conocen, y sin conocimiento y sin reconocimiento del otro es imposible construir de manera armoniosa. Y eso es una de las grandes fallas que tuvo en su momento también la comunidad internacional, porque no nos olvidemos que en la foto de Dayton estaban los líderes europeos, estaba el líder norteamericano en aquel momento, Bill Clinton, y representantes también de Rusia, ¿no? Además de el líder serbio Milosevic y el líder croata y el líder bosnio en la misma mesa de negociación. Por lo tanto, tenemos una carta otorgada a un pueblo que ahora mismo se ve incapaz de reformarla, una carta otorgada que además no cumple con los requisitos esenciales y básicos del derecho comunitario, por lo tanto no entraría dentro de los criterios propios de la Unión Europea, lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? Porque ya se ha dicho, ¿no?, que vulnera el principio de no discriminación. Y por lo tanto, lo que nos encontramos, yo creo que ese es el gran agujero que tiene ahora mismo Europa, es Bosnia fundamentalmente, mucho más que Kosovo, ¿no? Precisamente porque en lugar de darlo todo por intentar ayudar a la construcción de esa comunidad política, de ese demos común, bueno, pues decidió separar a las distintas comunidades, creando un Estado Frankenstein que en realidad solo opera a través de mecanismos procedimentales de representación étnica que no consiguen construir esa comunidad política. Claro. Doctora, siendo usted especialista también en temas de migración, no puedo dejar de preguntarle sobre este tema, sobre todo porque hay como una pausa, ¿no? El mundo está como pausado con todo esto de la pandemia, llevamos más de un año, ahorita estamos en el proceso de las vacunas con todos los problemas que eso también acarrea. Y bueno, ¿qué pasa con todas estas situaciones? Vimos que Europa tuvo momentos difíciles, muy complejos con el tema de las migraciones provenientes, sobre todo de países en conflicto, en Medio Oriente como Siria, etcétera. Pues me gustaría conocer un poco su opinión sobre este tema. ¿Qué está pasando hoy en el mundo respecto, o más específicamente en Europa con este tema? Bueno, en Europa es una herida abierta, ¿no?, lo que tenemos en el caso del diseño de la gestión de la migración. Después de la crisis humanitaria que vivimos en el año 2015-2016, con toda esa cantidad de personas que llegaban buscando asilo, em, yo creo que Europa se desorientó bastante, los mecanismos que tenía para el otorgar la protección internacional no eran suficientes, teníamos un marco normativo que no era suficientemente operativo, los estados todavía em, en ese momento no reaccionaron, con alguna excepción como puede ser, por ejemplo, Alemania, ¿no?, en la concesión de esas protecciones internacionales, porque del momento que veníamos de crecimiento económico, desde los primeros años 2000 hasta la crisis del 2008, por ejemplo, en el caso español o en el caso italiano, lo que se determinaba es que todos los flujos migratorios eran flujos de tipo económico y, por lo tanto, no susceptibles de protección internacional. En el momento en que tiene lugar esa crisis, comenzamos a ver cómo se pueden poner en marcha procesos o aplicar el principio de solidaridad, que es uno de los principios esenciales de la construcción del proyecto europeo, y se empiezan a detectar grietas entre las distintas posiciones de los distintos estados, ¿no?, mostrando que efectivamente al final no tenemos una unión real, sino que hay intereses nacionales, intereses políticos e intereses económicos que priman sobre, digamos, el bien común o el interés general de la Unión Europea.
Esto se vio en la discusión de las cuotas, pero independientemente de esos tipos de instrumentos y herramientas de gestión política de la protección internacional, tenemos que tener en cuenta que tampoco los estados de forma individual respondieron de manera adecuada a las demandas, ¿no? Porque es verdad que teníamos las cuotas, pero los estados son soberanos para conceder el número de la protección internacional a aquellas personas que lo soliciten en su territorio, y esto no fue el caso en la mayoría de los países europeos. En el caso español, además, lo que nos estamos encontrando en los últimos, no en el 15 y 16, pero sí en el 19, 20 y 21, sobre todo la llegada de gentes procedentes de América Latina, concretamente de Venezuela, ¿no? Que son los principales solicitantes de asilo en nuestro país. Entonces, bueno, pues ahí hay que tomar una determinación. ¿Qué hacemos, no? La crisis, la enorme crisis migratoria que encontramos ahora mismo entre Colombia, Venezuela y toda la región andina es de unas dimensiones también muy, muy importantes. Y por no hablar de lo que sucede en Centroamérica, con la gente que escapa de las maras en El Salvador o de otros países centroamericanos, ¿no? Lo estamos viendo ahora en las fronteras con Estados Unidos, ¿no? Que ya han mandado leía el otro día que Biden ha encomendado a Kamala Harris que, bueno, intente frenar los flujos, ¿no? Como si se pudiera frenar los flujos, que parece que a estas alturas todavía estamos con una especie de ciencia ficción de sí, vamos a parar, ¿cómo para los flujos? No, no es para los flujos, es atacar las desigualdades entre territorios. Entonces, bueno, pues en Europa estamos en las mismas, ¿no? Siempre se compara la frontera México-Estados Unidos con la frontera que es el Mediterráneo. En el momento que tú tienes unas desigualdades tan tremendas, lo que aunque cruces el Mediterráneo ya sabes que por lo menos vas a tener agua corriente, eso ya es suficiente para muchas personas intentar atravesar. Pero si es que además estás huyendo de un conflicto, bueno, pues ahí la cosa pues cobró otras tintes, porque la normativa internacional en ese ámbito te obliga como Estado a la protección internacional. Por eso, claro, la cuestión ahora de los juristas, yo no soy jurista, pero la cuestión que tienen los juristas es de interpretación de la norma, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con la protección internacional o con la protección subsidiaria, o si directamente no se puede considerar a estas personas como personas con derecho a esa protección internacional, y por lo tanto son migrantes económicos que cruzan de manera irregular una frontera y deben de ser devueltos a su país, algo que tampoco es fácil de ejecutar, ¿no? Porque esto es algo que también se comenta mucho, ¿no? Pues que las devoluciones tienen que ser más rápidas. No, a ver, las devoluciones solamente pueden ejecutarse si hay un acuerdo bilateral entre los países de origen y tránsito y los países de destino. Si los países a los que tú quieres devolver a población no admiten a esas personas, tú no puedes devolverlos y te los tienes que quedar en el territorio. Este es uno de los graves problemas con los que nos encontramos. Pues las soluciones no son sencillas. Quizás otro día, si quieres, hablamos de migración, que da para muchísimo, pero sí, esencialmente tenemos un grave problema porque no hay una determinación política de gestionar o de asumir, mejor dicho, que los flujos migratorios son efectivamente algo estructural al proceso de globalización, ¿no? No es algo coyuntural. En el momento que estamos en un proceso globalizador, el incremento de la movilidad humana se dispara. Se dispara pues porque tenemos una mayor capacidad de movimiento, y tenemos un acceso a información que antes no teníamos, que nos permite ver que en otros lugares pues se vive como a nosotros nos gusta, pero que igual y además ya no tenemos los mismos núcleos de salida y de recepción, sino que ahora ya son muchos más. A principios de siglo, que teníamos los europeos que iban a América o al Nuevo Mundo. A medida que avanza el siglo, pues tenemos los flujos cambian de dirección, pero no son sur-norte en todo caso, los mayoritarios. También la mayoría de los flujos son sur-sur, o incluso dentro del norte, ¿no? Cuando el segundo corredor migratorio más fuerte de todo el planeta es el corredor migratorio europeo, que es entre estados de la Unión Europea, ¿no? O el corredor asiático, que es las personas que se mueven dentro de Asia, solamente en ese continente.
Por lo tanto, yo creo que hay que estudiarlo, hay que repetirlo mucho, hay que dar muchos números, ¿no? Decir, bueno, señores, señoras, el porcentaje de gente que se mueve a nuestro alrededor es el 3% de la población del mundo. Un tema sin duda muy complejo y del que sí tenemos que hablar más a profundidad y bueno, ahorita con la coyuntura de la pandemia, pues también se hace más Sí, sí, complejo. Nosotros ya tenemos un par de años con esto de que se ha llamado caravanas sí, migrantes y la búsqueda o esta idea de que México sea un segundo país seguro y a lo que realmente en la mayoría de la sociedad se niega, ¿no? Porque pues sabemos las condiciones tan terribles de la gente que claro. los migrantes en tránsito. Bueno, creo que México sí es un lugar muy complejo porque tenemos como cuatro categorías, ¿no? Los migrantes de tránsito, los migrantes de retorno, porque también Sí, ese es un tema del que poco sí, se habla, sí. que son niños y que regresan a vivir a México, que pues, es su lugar de origen, pero que también es desconocido, ¿no? Claro, no conocen, no han nacido ahí. Exacto, un lugar de recepción, un lugar de expulsión de migrantes. Entonces, muy, muy complejo, como bien usted menciona, y pues que hay que discutir más a fondo. Y pues Sí, claro, cuando guste podemos hacer aquí una charla de café también sobre el tema de las migraciones, que creo que es importante no perderlo de vista. Siento que con el tema de la pandemia, pues hasta los medios solo hablan de pandemia, ya no se habla como de otros temas. ya, bueno, pero hay proyectos muy interesantes en México, en relación con los temas migratorio, que se está haciendo en el DF y tal, que yo creo que son, yo creo que hay uno que se llama Inmovilidades o algo así, que trabaja precisamente, ¿no? con la visibilización también de las personas migrantes, que claro, en tiempos de pandemia, como colectivo vulnerable que son también pues muy olvidados y hay que proteger sus derechos también, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de movimientos a mí me alucina la sociedad mexicana, la capacidad de movilizarse a nivel de organizar, ¿no? De organizarse ella desde abajo, ¿no? En Sí, este claro, tipo de de cuestiones, ¿no? temas. Sí, Mm. bueno, aquí también una propuesta que se ha hecho desde el gobierno es justo atender las causas estructurales de la migración. Este, pues México no podría resolver el problema solo, dado que también tenemos muchísimos Ujú, problemas, y no sé qué tanta voluntad haya por parte de Estados Unidos, que en realidad es el país al que quieren llegar los migrantes claro, que ujú, pasan por México. Entonces, pues sí, un problema, un tema muy complejo y muy interesante también. sí, sí. Pues no sé si quiera agregar alguna otra cosa. No, no sé. Hombre, yo podría seguir hablando, pero vamos, que no, me alegra mucho que hayas tenido esta iniciativa de recordar, ¿no? Lo que sucedió hace 30 años, que pensemos siempre que esto que un tipo de conflicto de esta naturaleza nos puede suceder en cualquier momento. Sí me gustaría apuntar, por ejemplo, que yo creo que es un dato pues, relevante en los años 80, ¿no? Que pensemos que cuando vemos que hay este tipo de dramas y de guerras, siempre pensamos que son países en vías de desarrollo o países menos industrializados o menos modernizados y tal, pues simplemente voy a dar un dato, ¿no? Yugoslavia en los años 80 tenía un Producto Interior Bruto superior al de España en esa misma época, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un país que estuviera atrasado, ¿no? En lo económico. Tampoco estamos hablando de un país que no tuviera recursos suficientes de crear y de modernizar y de industria porque era puntero, ¿no? En temas de industria del automóvil, por ejemplo, o en temas de música rock, ¿no? También el rock yugoslavo de los 70 y los 80 pues fue un rock pues que también estaba en lo alto, ¿no? Y si ya hablamos, por ejemplo, de deportes y demás, no era para nada un país del cual esperases que fuera a implosionar, ¿no? Porque era un modelo en cierta medida de éxito, ¿no? En el seno también de Europa. Es verdad que no estaban en los grupos no alineados, pero mmm, perfectamente, era perfectamente competitivo con cualquier otro estado occidental que se le pusiera por delante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lección que tenemos que aprender y que tenemos que Incluso estar el tema alerta, ¿no?
el tema del liderazgo que también mencionó, ¿no? Como centrar toda la fuerza y ¿no? En Josip Broz Tito, que al morirse a los 10 años queda Claro, todo claro, no, destruido, ¿no? exacto, es el perder los mecanismos de control, ¿no? De los check and balance entre los distintos poderes, a pesar de que evidentemente Yugoslavia no era una democracia liberal, hace que se incrementen los procesos de corrupción, de clientelismo, etcétera, etcétera, que llevan al final a la destrucción del país, ¿no? Pero no podemos olvidar que al final, en muchos de los casos, las guerras locales, las confrontaciones locales, en el caso de la guerra de Yugoslavia, eran por mantener cuotas de poder local, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, esto es importante tenerlo en mente, ¿no? Que las ambiciones también políticas y económicas de algunos oligarcas y de algunos lidercillos, ¿no? territoriales también inducían a este tipo de conflictos y conquistas de territorio, por lo cual, bueno, eh, la naturaleza humana, ¿no? También está ahí Bien, presente. claro. ¿Eh? Mm. Claro, pues le agradezco muchísimo, doctora. Vamos a seguir difundiendo esta charla para que pues más personas la puedan ver. Pues, muy interesante y les recuerdo también a nuestras amigas y amigos de Charlas de Café que el sábado 3 de abril vamos a tener una plática con un amigo que Daniel, que bueno, él nació y creció en Belgrado para que nos dé un testimonio un poco más, pues una charla más testimonial, ¿no? Más biográfica, ¿no? De él, de su familia, Interesante. de Ujú. cómo vivió este conflicto. Y este sábado vamos a platicar también con la doctora Violeta Vázquez Rojas, bueno, es de otro tema, temas relacionados con el de lenguaje incluyente, Ujú. pantallas semánticas, que también aquí se menciona un poco. Entonces, Sí. les esperamos a nuestras próximas charlas de café y nuevamente nuestro agradecimiento y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego, Ruth, y mucha suerte con estas charlas de café. Muchas gracias.